Buenas tardes. Bueno, con la ayuda del Señor me gustaría poder compartir con vosotros. Vamos a darle un poco continuidad a lo que en el Evangelio de Mateo, en el tema que estamos llevando en estos lunes hacia adelante, y vamos a ir a la predicación del Rey, cuando Jesús mismo está hablándoles de las bienaventuranzas. La verdad es que es un sermón muy poderoso, ¿no? Cuando Jesús está hablando con sus discípulos y les está enseñando las bienaventuranzas y empieza a describirles cuál tiene que ser el carácter, de alguna manera, de un verdadero discípulo de Jesús. Pero también empieza a revelarle cuál debe de ser, empieza a darle cuál debe de ser la misión que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros, ¿no? Y la verdad es que cuando yo estaba preparando esto, había muchas cosas que llamaron mi atención poderosamente, que a veces pasan desapercibidas y uno no se para tanto a veces a prestar atención a lo que la palabra de Dios quiere mostrarnos y quiere enseñarnos, ¿no? Y vamos a estar en esta tarde en Mateo, en el capítulo 5, y a partir del versículo 13, que es donde se quedó Juanma el lunes, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y dice en el 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y la verdad es que cuando yo estaba... A mí me gustaría poder poneros una ilustración que todos conocemos. ¿A cuántos le gusta tomar la bebida con hielo? Si tú coges un vaso de refresco, le pones hielo dentro, bastante hielo, lo pones sobre una mesa de madera y en poco tiempo el hielo ejerce una influencia sobre la bebida donde le has puesto. Pero no solo sobre la bebida, ¿sí?, enfriándola, sino también sobre el vaso. Y el vaso al mismo tiempo, ¿no?, empieza a sudar. No nos ha pasado, empieza a sudar el vaso, y si está sobre una superficie de madera, ¿qué pasa? La superficie también queda impregnada con todo lo que cae del vaso. Y la verdad es que es una ilustración bonita, ¿no?, que abre a veces nuestro entendimiento, abre nuestra mente, ¿no? Porque hoy en día vivimos en tiempos donde cuánta gente, ¿no? Ya hay los típicos influencers, pero hay gente que son influyentes, que cada vez que abren su boca suceden cosas. Sí, lo estamos viendo en este tiempo más que nunca, ¿no? ¿Cuántas personas ejercen una influencia sobre la sociedad, sobre las personas que le rodean, sobre la gente que tienen a su alrededor, sobre sus propias familias? ¿Cuántas personas ejercen una influencia? A veces puede ser para bien, a veces que suma, pero otras veces que resta también, ¿no? En Galicia decimos, cada vez que abre la boca, sube el pan. Y es así. Hay muchas personas que ejercen una influencia. Y sin darnos cuenta, bueno, yo ponía dos ilustraciones que son para poder abrir un poquito nuestro entendimiento en esta tarde.
no de lo que Jesús está diciendo en este momento, porque Él empieza a hablar. Y es bueno poder tener en cuenta, ¿no? Empieza a saber cómo Dios demanda de nosotros. Cuando Cristo transforma nuestras vidas, esta vida empieza a influenciar sobre todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Yo me acuerdo cuando llegué aquí al centro. Yo venía del mundo, de la calle, de la mala vida. Pero a mí hubo personas que ejercieron una influencia positiva sobre mi vida. Había algo en ellos que llamaba poderosamente mi atención. Sin darme cuenta, estas personas empezaron a influenciar en mi vida de una manera poderosa. Esa es la palabra. No me dejaron a mí indiferente. Empezó a llamar mi atención de tal manera que yo decía, hay algo en esta persona tiene algo que a mí me atrae, que nunca había visto. Y esto yo creo que a muchos de los que estamos aquí, igual por no decir a todos, hemos vivido en esto, ¿sí o no? ¿Estáis conmigo? Es algo que podemos experimentar en nuestras vidas. Pero también tenemos que ser conscientes de que tenemos que influenciar en nuestro entorno, como ese hielo dentro del refresco. A veces podemos ver, a mí me gusta cocinar, hay cierto tipo de platos que... Esto es una pequeña introducción para después poder meternos un poco de lleno, pero bueno, nos ayuda, a mí me ayuda a poder soltarme un poquito. Pero ¿cuántas veces? A mí, como me gusta, hay ciertos tipos de platos que me encanta, disfruto preparándolos. Y a veces tú puedes tener una presentación muy bonita de un plato determinado, un salpicón de pulpo. Ahora a estas horas de la tarde, que bien entraba, todo bien presentadito, todo, pero de repente lo vas a probar y si no tiene la sal, si le falta el sabor fundamental, la sal es una de esas cosas que influye poderosamente sobre lo que se pone. Pero yo pensaba, qué importante tarea Dios está encomendando aquí a sus discípulos. Vosotros sois la sal de la tierra. Qué tremendo. A veces a nosotros esto, pero Él está diciendo, vosotros sois la sal que tenéis que influenciar sobre este mundo perdido, vacío, sin rumbo, sin dirección. Vamos a tener que ejercer una influencia porque nosotros somos. Dios nos ha capacitado, Dios nos ha dado una nueva identidad. Cuando Dios transforma nuestras vidas, cuando nos arrepentimos y nos convertimos y ponemos nuestra fe en Jesús, como bien nos estuvo diciendo en Mateo capítulo 4, a partir del versículo 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué bueno, que ahí fue el punto donde cada uno de nosotros fue un punto de inflexión, donde de alguna manera pudimos arrepentirnos delante de Dios, poner nuestra fe en Jesús. Y a partir de ahí empezamos a formar parte de ese reino que Dios nos está hablando aquí, ese reino de los cielos. Donde dice, bienaventurados los pobres de espíritu, empieza a hablar de una condición espiritual que tienen como característica todos los ciudadanos de este reino. Empieza a hablar de los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Qué bueno, aquí ya empieza a hacernos ver
no solo de la identidad que como ciudadanos del reino tenemos que tener, sino también en nuestra relación con los otros ciudadanos del reino. Tiene que haber unas cualidades en cada uno de nosotros, unas virtudes que tienen que marcar la diferencia y tienen que servir para poder influenciarnos unos con otros y poder haber algo que nos distingue, que nos hace diferentes. ¿Os acordáis cuando el apóstol Pablo le estaba hablando a los corintios y les decía, ¿y para esto quién es suficiente? ¿Qué es lo que te distingue? Es la obra de Cristo en nuestros corazones y en nuestras vidas, transformándonos por completo, cambiando completamente nuestras vidas. Y ahí sigue diciendo, bienaventurados los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia. Dice, bienaventurados cuando os vituperen, os persigan, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Pero ahora es donde entramos en el texto. Vosotros. ¿Quién dice? Vosotros. Ahí estamos todos incluidos. Todos los creyentes estamos incluidos aquí. Sois la sal de la tierra. Dios nos da una misión como pueblo suyo de poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora en estos versículos vamos a poder ver esto con nitidez, con claridad. Nosotros que antes no éramos pueblo, dice que Dios nos rescató, Dios nos alcanzó y por medio del arrepentimiento y la fe hemos podido, ese reino que se ha acercado a nuestras vidas, nosotros hemos podido entrar. Y la operación del poder de Dios en nuestras vidas empieza a transformar nuestras vidas y empezamos a tener unas características que nos distinguen. No por lo que nosotros somos en nosotros mismos, sino lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y ahí hay una imagen muy poderosa, Imagínate, ahí les está hablando de esa identidad, esa función, pero ahora también les habla que hay un propósito y hay un método para poder influenciar en este mundo, en el cual, aunque nosotros no somos de este mundo, estamos en el mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Y yo me hacía aquí una pregunta, ¿qué efecto tiene la sal? ¿No? Y a lo que nos puede venir a nuestra mente, ves un salero. Hoy en día, la sal, un salero en la mesa, pero el salero por sí solo, si no lo utilizas, no va a cambiar nada. ¿Tiene la sal? Sí, pero ahora hay que utilizarlo, hay que sazonar. Tienes que mezclarlo en el alimento para que haya una influencia. La sal limpia, la sal da sabor a las cosas insípidas. También se utiliza para resaltar el sabor de ciertas cosas. Para equilibrar el sabor también es útil, Los que os gusta la repostería, la sal se utiliza para compensar lo dulce. Se le echa un pezquín de sal, un pellizco. Pero en los tiempos bíblicos la sal se utilizaba de otra manera, que aquí es un poco donde yo me quiero centrar. En los tiempos bíblicos la sal tenía la función de poder conservar, ayudar a que las cosas se mantuvieran por más tiempo y no se estropearan. Era algo fundamental. La sal era un símbolo de lo incorruptible, de lo eterno y de lo puro.
Incluso hay un pacto de sal que Dios hizo. En Levítico, en el capítulo 2, verso 13, lo podéis encontrar ahí. La sal se usaba para la purificación, limpiaba y santificaba el sacrificio, porque todo lo que era ofrecido a Dios tenía que ser limpio y santificado. Se utilizaba para que la sal también, la función de la sal era absorber todo tipo de sangre que podía haber en los animales de aquel entonces a la hora de poder ofrecer el sacrificio. También se utilizaba en el pescado que ellos comían, porque en aquel entonces ellos no podían comer nada que tuviera sangre. La sal era más importante de lo que nosotros hoy en día podemos pensar para esta gente que estaba escuchando lo que Jesús les estaba diciendo. La sal también se utilizaba para sanidad y para fertilidad. La sal se encargaba de retener el agua, aportar minerales a la tierra. Eliseo, en un momento determinado, en Segunda de Reyes, en el capítulo 2 y en el verso 21, dice: yo sané estas aguas. La sal traía sanidad a las aguas amargas en aquel entonces, a las aguas que no eran potables. Se utilizaba la sal porque llevaba cloro, tenía ciertos minerales que ayudaban a poder limpiar. La sal también era símbolo de sabiduría, de sabor. Es algo sabroso, verdadero, que nos da el verdadero sentido de las cosas de Dios. La sal aporta la gracia y la verdad. ¿Os acordáis cuando en Colosenses Pablo estaba hablando? Dice: toda palabra sazonada con sal. Dice: sea vuestra palabra siempre con gracia. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. La sal frena la corrupción, absorbe la humedad y evita la corrupción de la carne. Absorbía la sangre de la carne y del pescado, la sal como símbolo de devoción a Dios y de entrega completa a Él. En Marcos, en el capítulo 9, Jesús está hablando también en un sermón que está dando en el versículo 49 y 50, tened sal en vosotros mismos. Y a mí me habla de poder tener esa santidad, de poder vivir apartados para el Señor, limpios en nuestros corazones. Estamos llamados a frenar la corrupción moral, la maldad en el mundo. Jesús está diciendo: vosotros sois la sal de la tierra. No solo que le damos sabor, nosotros hacemos la función de ser conservantes, de evitar que la maldad y la corrupción puedan extenderse. Vivimos en un mundo donde el pecado es normal, la verdad se distorsiona, la maldad se celebra, lo malo se llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Y nosotros somos encargados de decir: esto no es así. Tenemos una función en medio de este mundo. Y esto es algo que en esta tarde me gustaría que pudiera llamar nuestra atención. Esta palabra que el Señor les está dando a esta gente. Nosotros tenemos que vivir con honestidad, con integridad, donde hay corrupción. Debemos de llevar paz donde hay conflicto, esperanza donde hay desesperación, santidad donde hay pecado. La presencia de un Hijo de Dios tiene que marcar la diferencia en nuestro diario vivir. ¿Estáis conmigo? Si no es así, algo no está funcionando bien. Nosotros no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo.
Hay cosas que nosotros tenemos que saber corregir. Tenemos que saber decir, esto no es agradable delante del Señor. El creyente debe de ser esa persona con influencia, con acciones. Hay una responsabilidad de poder generar un impacto en todo lo que está a nuestro alrededor. Empezando por nuestras casas, nuestras familias, nuestros hijos. Aquí en el sitio donde Dios nos permite servirle, con la gente que está a nuestro alrededor. No podemos quedar indiferentes ante la maldad, ante las cosas que no son. Tenemos que generar ese impacto actuando como agentes de cambio y de sanación. También a veces esas palabras sazonadas. Y deben de estar presentes en nuestras vidas el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Y contra tales cosas no hay ley. ¿Os acordáis que dice Gálatas 5, 22, 23? Pero ahí tenemos que tener cuidado, porque sigue diciendo el versículo, dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser hollada, echada fuera y hollada por los hombres. La sal no debe perder nunca su sabor. Jesús advirtió, nunca podemos pasar por alto las advertencias de nuestro Dios. Atención, ojo. Tenemos que tomarnos en serio lo que somos y cuál es nuestra función. No tiene sentido una sal que no sala. Ojo, hay una responsabilidad. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de ser sal, de desempeñar la función por la cual Dios nos ha encomendado. Y yo pensaba, ¿tú sabes esto? ¿Tú sabes que yo soy sal y tú eres sal? ¿Sabemos? Sí. ¿Realmente esto está presente en nuestro diario vivir? ¿Forma parte de nuestra vida? Yo soy sal y tengo un llamado y tengo una función que llevar hacia adelante, porque Dios es el que ha puesto en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero aparte de eso, Él es el que nos ha capacitado. Esa capacitación para poder llevar hacia adelante lo que Él nos ha comisionado, nos ha de alguna manera transmitido qué es lo que debemos de ser. Si la sal se desvaneciera, y yo aquí anotaba varias cosas, simboliza la pérdida de influencia, el testimonio, simboliza también la pérdida de un discernimiento espiritual en cuanto a las cosas que nos rodean, de dejarnos llevar sin hacer nada, sin plantar cara a las cosas que no son. Tenemos que tener cuidado. Si un creyente se vuelve igual al mundo, se vuelve inútil. Aquí dice, no vale para nada. Y por tanto, es desechado.
Por eso la importancia de poder aferrarnos a esa vida de oración, a esa vida de comunión con Dios. Porque en esa relación personal que nosotros tenemos con nuestro Señor es donde recibimos la comisión. Y es donde Dios también nos da el poder llevar hacia adelante la misión que Él quiere encomendarnos a cada uno de nosotros. Es en la relación personal con Dios. Por eso no podemos descuidar nuestra vida de oración. Yo resaltaba esto aquí, es un punto muy importante. Nosotros no vamos a poder llevar hacia adelante lo que Dios demanda de cada uno de nosotros si no lo sabemos. Si no ha sido revelado en nuestras vidas la forma en que debemos de conducirnos, la forma en la que debemos de funcionar, ¿no? Esta es una palabra que a veces está muy utilizada en nuestro lenguaje. Funcionando. Tenemos que tener cuidado. No podemos abandonar la palabra. La palabra tiene que estar siempre en nuestras bocas, sazonada con sal. Esa palabra de gracia, que cuando abramos nuestras bocas, el Señor pueda dar una palabra. Porque nuestras palabras pueden volverse vacías, insípidas, sin sabor, pero una palabra del Señor es suficiente a veces para las personas con las cuales nos estamos relacionando cada día. Pero yo tengo que ser consciente de esto. Y tengo que estar preparado a poder influenciar, sabiendo de que el Señor nos ha hecho sal. No podemos enfriarnos. Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Qué bueno es que el fuego del Espíritu Santo pueda arder en nuestros corazones, porque eso no nos deja impasivos, no nos deja indiferentes. Hace poco estaba escuchando a alguien y hablaba de que una de las cosas que más utiliza el enemigo en nuestras vidas es la indiferencia. A veces somos indiferentes a las cosas que suceden en nuestro entorno, pensando que con nosotros no van las cosas. Pero no nos damos cuenta de que nosotros estamos llamados a poder intervenir en medio de nuestro diario vivir. Porque esta es la función, es la misión que el Señor nos está encomendando en esta tarde. Vosotros sois la sal de la tierra. No podemos vivir como el mundo. Renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que poder, no os amoldéis, transformaos. Qué bueno que pueda haber una transformación completa en nuestras vidas, que empieza desde nuestro interior y ya cuando sale es visible. Primero el bien es manifiesto a cada uno de nosotros, pero después se hace visible a nuestro entorno, a nuestro alrededor. Sin darnos cuenta, está habiendo una influencia para sumar a los que nos están viendo, a los que trabajan con nosotros, a los que nos relacionamos cada día en los recados, en los trabajos, en los rastros, en las cosas que el Señor nos permite hacer para su gloria. Y a veces tenemos que estar despiertos. Es una palabra muy sencilla, pero que a mí trajo cuidado, que la sal que hay en vosotros no se vaya a desvanecer. Y a mí me hablaba de estas cosas personalmente a mi vida. No cabe duda de que cuando Jesús nos habla, nos advierte, nosotros tenemos que estar atentos. Pero estar atentos para recibir la palabra solamente, no, para poder obedecerla. En obediencia y en fe a su palabra. Y que el Espíritu Santo pueda ayudarnos en nuestras vidas.
La iglesia no fue llamada a parecerse al mundo, sino para ganar al mundo. Fue llamada para poder, cada vez que Cristo se vaya formando en nuestras vidas, cada vez tenemos que parecernos más a Dios. ¿Sí? Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Pero Jesús no solo habló de la sal, también dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¡Qué tremendo! En Efesios, en el capítulo 5, en el verso 8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y ahora, ¿qué dice? Andad como hijos de luz. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Vosotros sois hijos de luz, ya no sois de la noche. Porque no basta con saber, con darle sentido, con hacer más gustoso, más sabroso, ser un elemento anticorrupción, de tener la podedumbre, ser un conservante, ser un símbolo de dedicación a Dios, de santidad. Deberíamos ayudar a que las cosas prosperen, ayudar a que puedan florecer, ser una imagen de sabiduría, de verdad y de revelación, de vida y de esperanza. Vosotros sois la luz del mundo. Ahora Jesús añade aquí otra imagen, la luz. En los días de hoy la luz forma parte del día a día. Nosotros ni siquiera nos damos cuenta de su importancia hasta el día que nos falta. ¿Os acordáis? No hace mucho tiempo hubo un apagón fuerte aquí en España, yo creo que en más sitios. Estuvimos unas pocas horas sin luz. ¿Os acordáis? La inquietud que esto generó en cada uno de nosotros, porque las horas iban pasando, se iba acercando la tarde, y yo me acuerdo, yo fui a la ferretería a comprar unas pilas para las linternas y tal, no había pilas, era un caos. Fue un caos en un momento. Claro, pues nosotros hoy en día forma parte de nuestro, te levantas, enciendes la luz, pero antiguamente, cuando Jesús le estaba diciendo, vosotros sois la luz, para ellos la luz representaba algo muy poderoso, algo que ellos carecían de luz. En las casas no había luz, no había refrigeradores, no había... Imagínate cuando Jesús le estaba diciendo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Pero de qué nos estás hablando? Imagina por un momento un mundo de completa oscuridad. Para la gente de aquel entonces, la luz era un privilegio. Los judíos de aquella época lo primero que asociaban con la luz era a Dios. Dice en el Salmo 27, versículo 1, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me atemorizaré? Él es mi luz, el que me ilumina. Nosotros asociamos normalmente la oscuridad y las tinieblas con temor. ¿Sí o no? Yo no sé, pero a veces yo veo, principalmente en los niños con la luz apagada tienen miedo. ¿A dónde van? Buscan a sus padres, buscan la protección de sus padres. Nosotros seguramente durante mucho tiempo la oscuridad nos daba temor. Nos infundía aquí esta gente, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? La Biblia también nos habla de esa presencia de Dios. En el Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nosotros no andamos a ciegas. Jesús mismo se llamó Yo soy la luz del mundo. En Juan, en el capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué dice? El que me sigue. Nosotros somos sus seguidores. Nosotros somos sus discípulos.
Nosotros somos a los que Dios ha llamado. ¿Os acordáis? Primero para hacer pescadores de hombres, pero ahora vosotros sois la luz, vosotros sois la sal. Aquí hay algo importante para tener presente. La luz se asocia con la vida y con la esperanza también. En el Antiguo Testamento, en especial en el libro de Isaías, la luz estaba conectada con la llegada del Mesías. Y eso tenemos que ir un poquito más atrás de donde estamos. Mateo capítulo 4, versículo 14 al 16, nos dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Dice, y los asentados en la región de sombra de muerte, ¿qué dice? La luz les resplandeció. Aquí nos está hablando del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Nos señala Jesús, el Mesías, como la luz del mundo. Dios, Jesús mismo, presentándose como yo soy la luz. ¿Qué hace la luz? Ilumina, da calor. Yo sacaba aquí, revela, guía, vence la oscuridad y en medio de todo trae esperanza a nuestras vidas. Echa fuera las tinieblas. La luz echa fuera las tinieblas. Las tinieblas no prevalecen sobre la luz. Una pequeña luz puede cambiar completamente un cuarto oscuro. Hace muchos años los barcos navegaban en medio de las tormentas y de la oscuridad. Ellos no tenían, los barcos de aquel entonces no llevaban ningún medio para poder iluminarse. Imagínate un barco navegando en medio de una tormenta y en medio de la noche oscura. El mar era peligroso, las rocas podían destruir el barco completamente. Pero a lo lejos aparecía un faro. El faro no detenía la tormenta. El faro no calmaba el mar, pero sí mostraba el camino correcto. Mientras el faro permanecía encendido, había esperanza de poder llegar a un puerto seguro. Esa es la esperanza que Cristo ha traído a nuestros corazones. Esa es la esperanza viva que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Así debe de ser su iglesia, su pueblo. Nosotros tenemos que ser esa luz para que las personas puedan llegar a un puerto seguro. Porque vivimos en un mundo confundido, deprimido, lleno de ansiedad, perdido espiritualmente, y Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros los creyentes como esos faros que mandan destellos y se puede ver. Por eso hay personas que están observando nuestra luz. Nuestros compañeros de trabajo, nuestros hijos, nuestros familiares. ¿Cuántas personas están con su mirada puesta? A veces en medio de las tormentas. ¿Cuántas veces llegamos como cristianos en medio de una tormenta familiar para poder llevar esperanza a donde hay desesperanza? Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
significa que la fe cristiana, las buenas obras de los creyentes deben de ser visibles y evidentes para el mundo, sirviendo de testimonio, de guía, de esperanza, tal como una luz que brilla en la oscuridad. Jesús dijo, no se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. No podemos esconder nuestra fe, ocultar la verdad, el testimonio de Cristo en nosotros. El almud era una medida que había antiguamente para los granos. A esta gente le era conocido toda esta terminología que Jesús estaba hablando. Para ellos llamaba su atención cuando Jesús le estaba diciendo, vosotros sois la sal, vosotros sois la luz. A nosotros igual pasa más desapercibido, pero ahora le dice, una luz no se esconde debajo del almud. El almud era la medida por la cual medían el trigo antiguamente. Era como un pequeño cajón de madera, Pero yo pensaba, ¿cuántas veces en nuestras vidas ese almud, cuando nos habla del almud, tenemos que tener cuidado de las cosas cotidianas, los afanes, las limitaciones pueden cubrir y apagar nuestra luz. Tenemos que tener cuidado de no enredarnos demasiado y de perder de vista cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Cuidado con los afanes de esta vida, con las cosas cotidianas. Vivir de tal manera que nuestras acciones, nuestro amor, nuestro testimonio sean visibles y puedan influir positivamente en nuestro entorno, en nuestro alrededor más cercano, empezando por nuestras casas. No podemos esconder nuestra fe. Yo me acordaba de ese pasaje donde Pablo le está diciendo a Timoteo, no te avergüences del Evangelio. ¿Cuántas veces? Porque puede haber muchos motivos por los cuales de alguna manera metemos nuestra luz debajo del almud, debajo de la cama, cuando debe de estar en lo alto para que pueda alumbrar y todo el mundo pueda verla. A veces hay razones. Dios tiene que romper nuestros cortes, nuestras vergüenzas a la hora de poder testificar, de poder hablar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a las personas que están perdidas, sin rumbo, sin dirección. Ese tiene que ser un deseo, un anhelo en nuestro diario vivir. Esto es lo que Jesús les estaba diciendo en este momento a sus discípulos. No os olvidar que vosotros sois. Pedro negó a Jesús por miedo, pero después de ser lleno del Espíritu Santo, predicó con valentía y miles de personas se convirtieron. En Hechos, en el capítulo 2, nos habla de ese discurso de Pedro. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, sigue diciendo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este es el verdadero propósito. ¿Cómo brillamos? Y yo pensaba con nuestras palabras, hablando, el creyente debe de hablar la verdad, debe de estar presente la esperanza y la vida que Dios nos ha dado. Tiene que ser manifiesta a todos los que nos escuchan. Y esto tiene que ser una realidad. Tenemos que poder anunciar el Evangelio, de poder enseñar la palabra, de poder aconsejar con sabiduría. También tenemos que ser ejemplo de conducta, de fe, de pureza. Esto es algo importante cuando habla de ese ejemplo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Esfuérzate en la gracia y sé ejemplo a los creyentes en fe, en conducta. Cuando habla de esa palabra ejemplo, yo creo que lo compartí muchas veces con vosotros, es el que golpea y deja huella. Y la huella vamos a poder seguirla.
porque también nos da una dirección. ¿Sí o no? Jesús nos dejó huella para que todos nosotros podamos seguirla. Pero no solo eso, porque por nosotros mismos no podríamos seguirla si no fuera porque Él es el que nos capacita para poder hacerlo, para poder transitar por el camino que Él fue antes que nosotros, con nuestra mirada puesta en Él, con nuestra esperanza viva en nuestros corazones, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Esto es algo importante que debe estar presente en nuestro caminar. Estos días veía una ilustración, dice que un hombre dijo: no entiendo la Biblia hasta que vi cómo vivía un cristiano verdadero. A veces nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Cuánto el Señor nos tiene que ayudar en esta área, porque esto es algo que es visible a todos los que nos rodean. Esto es algo manifiesto. Se manifiesta con mucha claridad. A veces las palabras las puede llevar el viento. A veces podemos tener muy buenas palabras, pero si realmente no hay un ejemplo detrás, no vamos a poder ser luz y ser sal. También con buenas obras, las que nacen de un corazón rendido al Señor. Dice: y así alumbre vuestra luz delante de los hombres. No hacemos buenas obras para poder recibir aplausos, ni para poder buscar nuestra gloria. Las buenas obras son el resultado de una fe sincera, rendida al Señor. En agradecimiento al Señor, vamos hacia adelante. Y sabemos que es por su gracia y por su misericordia que podemos ser luz y que podemos ser sal. ¿Os acordáis cuando Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y me salvó. Todo apunta al Señor. La sal no existe para sí misma. La luz no se alumbra tampoco a sí misma. Todo verdadero discípulo vive para que Cristo pueda ser manifestado en su vida. Y eso es lo que realmente, cuando ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, esto es lo que impacta a nuestro entorno. Esto es la mayor influencia que nosotros tenemos. La vida de Cristo en cada uno de nosotros. El mundo necesita creyentes llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llevándonos a toda la verdad, siendo guiados por el Espíritu, que pueda alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver con claridad hacia donde Dios quiere dirigir nuestras vidas. Esto es algo importante también. Ayer en la reunión del domingo nos estaban hablando. A veces Dios tuerce nuestro camino. A veces Dios abre puertas por las cuales nosotros no queríamos pasar. Y a veces Dios cierra otras, las cuales nosotros queríamos entrar. Para eso tenemos que ver con claridad cómo Dios nos guía. Creyentes que vivamos en santidad, apartados para Dios, en conexión directa con Él. Creyentes con pasión, dispuestos a lo que haga falta. Creyentes con testimonio, el poder de Dios operando en nuestras vidas.
La sal trabaja en silencio, pero lo cambia todo. La sal influye silenciosamente, sin hacer ruido, pero cambia por completo el sabor e influye directamente sobre lo cual se pone. La luz transforma visiblemente y trae claridad. La luz echa fuera las tinieblas, y esto tiene que estar presente en nuestro corazón. Y así debe ser la vida del creyente, como un buen ciudadano del reino de Dios. Cuando Cristo ilumina nuestra vida, esta vida puede conducir a muchos a Cristo, a un puerto seguro. Y esto es algo que me gustaría poder acabar en Primera de Pedro, capítulo 2, y ahí concluimos esta prédica. Porque hay un pasaje muy bonito que nos habla un poco de poder darle la gloria al Señor. Primero de Pedro, capítulo 2, a partir del versículo 11, dice: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrar a todos, amar a los hermanos, temed a Dios y honrar al Rey. Dice en el capítulo 3, verso 8, finalmente ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártate del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. ¡Qué fuerte! Dice, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados, y los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padecéis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y por mi parte, nada más. Pero esto es un pequeño resumen. Yo cuando lo estaba leyendo digo, oh, qué fuerte, bienaventurados sois. Aquí está hablando de como ciudadanos del reino, como gente que ha reconocido la soberanía de nuestro Rey y de nuestro Señor. Ahora vivimos con una responsabilidad en cuanto a lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. No
no somos indiferentes. No está ese clavo clavado en nuestra cerviz que nos hace ser indiferentes ante lo que sucede en nuestro entorno. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo. Por mi parte nada más. Señor, yo te doy gracias por tu palabra en esta tarde, Dios mío, Señor. Gracias porque tu palabra trae luz a nuestros corazones, Señor. Gracias porque tu palabra sazona nuestras vidas de una manera poderosa, sin que nosotros podamos saber cómo actúa realmente en cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser esas personas con una identidad que tú nos has dado como ciudadanos del reino, que no seamos indiferentes ante lo que tú estás demandando de cada uno de nosotros y podamos influir positivamente en todo lo que está a nuestro alrededor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, sigue capacitando nuestras vidas para poder hacer tu voluntad, Dios. Ayúdanos, Señor, no nos dejes indiferentes. No queremos ser esa luz que se mete debajo del almud, que se esconde debajo del candelero, Señor. Queremos que esté puesta y que pueda alumbrar a los que están en casa y a los que están a nuestro alrededor. Ayúdanos en esta tarea, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Gracias, Dios, por tu palabra.